señores miembros del Consejo Universitario, invitados especiales y también expositoras que hoy estarán compartiendo con nosotros. Reciban nuestro más cordial saludo en este segundo día de trabajo en el marco del primer foro de Ciencias, Tecnología y Sociedad que organiza la Universidad Técnica Nacional. Para esta mañana tendremos excelentes exposiciones y vamos a iniciar de inmediato con el programa que hemos organizado con la participación del señor Roberto Artavia Loría, quien nos va a compartir una conferencia que se ha titulado Innovación, Competitividad y Desarrollo Sostenible. Me ha dado mucho gusto que la Universidad Técnica Nacional se expanda por el país. Como van a ver, como parte de mi presentación, yo creo que es una necesidad fundamental expandir la educación superior en todas sus formas y sobre todo con una universidad que voy a decir sea más flexible para llenar las necesidades de jóvenes y no tan jóvenes que necesitamos mejorar nuestras habilidades educativas. Me pidieron el día de hoy hacer uno de esos arroces con mango que a veces son difíciles de manejar: innovación, competitividad y desarrollo sostenible. Entonces me van a disculpar que la presentación, voy a decir, está un poco fragmentada, aunque yo creo que al final todo se junta precisamente en un marco integral de desarrollo sostenible con el cual quiero empezar. Sin embargo, déjenme más bien empezar con esta visión del desarrollo, que la desarrolló el Foro Económico Mundial hace como 16 años ya, y que fundamentalmente divide las economías de los países en tres niveles de economía y dos transiciones. Economías de patrimonio, normalmente con un ingreso per cápita bajo, aunque a esto hay excepciones. Economías de patrimonio son aquellas que viven de recursos especiales, como la minería, el petróleo, y algunas de esas son mucho más ricas que $2.000 per cápita. Pero también son aquellas que viven de vender la productividad de su tierra de una fuerza laboral poco educada, y por eso normalmente tienen niveles de productividad bajos. Hay un segundo nivel que llamamos economías de eficiencia. Ahí estamos todos los latinoamericanos, bueno, casi todos los latinoamericanos hoy en día, ciertamente Costa Rica, Panamá, Uruguay y Chile empiezan a salir de esa situación. Son economías que van de $3.000 a $9.000 de ingreso per cápita, y estas son economías fundamentalmente de manufactura y servicios, donde entonces la educación técnica, donde la infraestructura, el abastecimiento de energía, la capacitación vocacional se convierten en requisitos fundamentales para seguir avanzando. Y finalmente tenemos las economías de innovación y conocimiento, que son economías de más de $17.000 per cápita, y estas economías son las que necesitan otro set de habilidades. Necesitan centros de investigación, necesitan científicos, necesitan inventores, necesitan capital de riesgo, necesitan mercado amplio para realmente estar renovando constantemente su oferta productiva. Y hay que tener cuidado, esto no significa que estas economías solo venden software, por así decirlo, o solo venden biotecnología y productos avanzados. Por ejemplo, Café Brit es una empresa que opera acá, porque aunque es de un producto muy tradicional, la forma como se presenta al mercado, la innovación constante de canales de distribución, la innovación constante en la presentación del producto, el ensanchamiento y el creciente valor agregado en su línea de productos, los convierte en una empresa donde es mucho más importante el conocimiento de mercadeo, logística, distribución e investigación de mercados que el tener cafetales. De hecho, Café Brit hoy opera igual en Costa Rica, Guatemala, Perú y Chile, de tal manera que realmente no importa de dónde venga su café, cuál es la tierra, cuál es la finca, sino la parte más avanzada de su estrategia, que es esa parte compleja y rica en conocimiento. De hecho, un cuento que a mí me encanta contar es que el café decafeinado, que empezó a vender Café Brit hace muchos años, ya casi 15 años, es un subproducto de la industria farmacéutica alemana y suiza. Entonces el café, porque le extraen la cafeína para hacer pastillas, ¿verdad? Para reactivar, pastillas para dar energía, para ese tipo de cosas, le extraen la cafeína al café y entonces queda un café decafeinado que es un subproducto que está en Alemania o en Suiza, y eso Café Brit lo embolsa y lo exporta aún a Costa Rica
como café decafeinado. Entonces estamos tomando café Brit pensando que es café decafeinado de Tarrazú, y a lo mejor es un café colombiano decafeinado en Suiza que metieron en una bolsa para consumir acá. Lo cual demuestra, en cierta forma, que precisamente son las habilidades de logística, de mercadeo, de diseño de productos, etcétera, lo que hace la diferencia. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, economía de innovación y conocimiento no son solo ciencias avanzadas, es aún en productos tradicionales crear nuevas formas de competir, de presentarse al mercado. Costa Rica tiene y hay dos transiciones, ¿verdad?, que fundamentalmente de lo que se tratan es, cuando uno ya alcanza un límite acá, pues crear las condiciones para avanzar a la siguiente etapa. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos por muchos años una economía cafetalera, bananera, azucarera, de cacao y al final un poquitillo de carne, éramos una economía de patrimonio, teníamos un ingreso per cápita bajo. Para dar este salto se crearon mecanismos como el mercado común centroamericano, la protección industrial para atraer industrias que vinieran a establecer aquí operaciones de manufactura con un mercado ampliado como el centroamericano. Entonces, lo que quiero decir es que en estas transiciones hay que hacer cosas para que las cosas puedan avanzar a la siguiente etapa. Y nosotros hoy tenemos un ingreso de 9.673, o sea, justamente estamos entrando en esta segunda transición. Y para usar números redondos, digamos que esto es ir de 9 a 18, y yo sé que es 17, pero no importa, digamos 18 para que sea una duplicación exacta. Y ustedes saben que duplicar una economía, en realidad al 7% toma 10 años, ¿verdad? Al 4% toma como 16 años más o menos. Entonces vamos a estar, si seguimos creciendo como vamos, con crecimiento de nadadito de perro, como dice don Eduardo Lizano, vamos a estar en esta transición posiblemente 15 años. Ahora, sería maravilloso alinear los recursos del país, crecer al 7% y llegar acá. Ahora, las cosas no son así de lineales, ¿verdad? En realidad, precisamente acabo de decir, aquí está Café Brit, uno podría argumentar que una buena parte de la estrategia de Dos Pinos está aquí. Y ciertamente muchas de nuestras empresas de zona franca y nuestros exportadores de software y muchos otros ya están en este nivel. Costa Rica reportó el año pasado que el 43% de nuestras exportaciones fueron de tecnología avanzada, de tecnología o manufactura avanzada. Además, le metemos los Café Brits y los Dos Pinos y resulta que más o menos el 50%, está poniendo interesante, el 50% de nuestras exportaciones ya están acá. Y sin embargo, si uno se va a Patuso, a Paquera, a Tortuguero o a Zigzaola, seguramente todavía nos encontramos economías locales que operan como economías de patrimonio muy básicas. Y eso es muy curioso, porque uno se explica eso en Brasil, en la India, en China, que son países enormes, pero en un país tan chiquito de 4,5 millones de habitantes, esas brechas de capacidad dentro de un territorio tan pequeño son a veces difíciles de explicar, ¿verdad? Y esas brechas están en todo, están en el ingreso, están en la tecnología, están en la infraestructura, están en el sistema educativo, y uno ve en realidad una brecha muy grande, y por eso es que Costa Rica tiene esto. Ahora, si uno tuviera que hacer la planificación del desarrollo nacional, uno lo estaría planificando para todo lo que ocurre en este círculo, ver cómo jalamos estos a crear mayor valor agregado con innovación y conocimiento, pero no es el caso, ¿verdad? Nosotros en el sur todavía somos exportadores de piña fresca, que todavía es una industria de patrimonio fundamentalmente, ¿verdad? Entonces tenemos un rango muy amplio para ser un país tan chiquito y tenemos que ver, ¿verdad?, entonces cómo nos administramos en una forma mucho más compleja. Ahora, si uno quiere entrar en la economía de la innovación y conocimiento con todas las luces, hay algunas cosas que se vuelven críticas. Capital humano, científico, tecnológico, con capacidad de investigación, etcétera, ¿verdad? Lo que quiere uno es una juventud curiosa, una juventud emprendedora, gente que esté revolviendo las cosas de manera diferente, y empresarios no tan jóvenes que entiendan la etapa que estamos viviendo en términos competitivos y empiecen a hacer nuevas mezclas de productos, de servicios, de logística, de valor agregado, de tecnología, para incrementar el valor y la competitividad de su oferta productiva. Obviamente aquí ya no se puede jugar con infraestructura logística de cuarto mundo, ¿verdad?, como tenemos nosotros. Es muy injusto a veces que las empresas hacen una labor maravillosa
de productividad y de valor agregado para salir a un sistema logístico que les baja esa productividad y esa competitividad. En energía todavía estamos relativamente bien, pero la verdad es que si no aceleramos el ritmo de inversión vamos a empezar a ver escasez y pérdida de calidad en el abastecimiento eléctrico. En la informática nos hemos quedado inexplicablemente atrás, aunque ahora con el teléfono celular y la privatización o la competencia abierta ha avanzado mucho más rápidamente en los últimos años. La verdad es que aquí duele ir a las escuelas fuera del Valle Central y encontrarse que la conectividad no existe, ¿verdad? Ese 90% de conectividad que reporta el MEP simplemente no está ahí. Yo trabajo en muchos proyectos de educación en comunidades pobres y vulnerables, y sí es cierto que hay que uno se puede conectar a la internet un ratito, ¿verdad? Pero no es como que los estudiantes y los profesores tienen acceso a tecnología. Hay una computadora que medio funciona en la escuela, y eso no es computación educativa, eso es conectividad del administrador de la escuela, y sin embargo se reporta como escuelas conectadas. Y por supuesto, ¿verdad? Esto de lo que se trata, en el fondo, es de establecer un ambiente donde el costo y la confiabilidad de los servicios que son plataforma para la innovación sea competitivo internacionalmente. Nuestra energía eléctrica se ha duplicado en costo en la última década. En la mayoría de los países la energía eléctrica sube de costo mucho más lentamente que eso. Nuestra conectividad es cara y ciertamente nuestra logística es cara. Nadie entiende por qué, porque tenemos un buen puerto, una excelente ubicación, pero hemos decidido manejarlos mal. Cuando uno ve los rankings de puertos, somos número 144 entre 148 países. Cuando uno ve el estado de las carreteras de logística fundamental, somos número 141 entre 148. Entonces este es un país que, haciendo cosas maravillosas, decidió rezagarse en una parte importante de la plataforma que en teoría se construye durante esta etapa. Obviamente aquí se requieren empresas que controlan sus marcas y distribución, y en esto el país avanza a paso cierto. La verdad es que hay empresas haciendo las cosas muy bien. Necesitamos más centros de investigación, más inversión en investigación y desarrollo, y fuertes relaciones universidad-empresa. Universidades y un sistema de educación superior vocacional que forme el capital humano que se requiere para competir en este nivel. En eso todavía tenemos una brecha negativa, y por supuesto un ambiente que propicie la innovación y que provea capital ángel y capital de riesgo. Y vamos a hablar más de ese ambiente de innovación adelante, así que no lo menciono acá. Pero entonces estamos en este punto y desafortunadamente no pegados, porque seguimos creciendo, pero no al ritmo que debiéramos, ¿verdad? Este es un país que, siendo tan chiquito en un mercado global, debiera crecer con facilidad al 7, 8, 9%, y sin embargo crecemos al 3, 4, 4,5% en el mejor de los casos, porque nos hemos quedado atrás en la preparación de la plataforma. Ok, entonces, ¿cuáles son los temas de mi presentación? El marco conceptual de desarrollo sostenible, áreas relevantes para la innovación, y vamos a ver áreas de oportunidad, fuentes de oportunidad, el conocimiento, la confianza y la transparencia. Eso es un tema un poquito extraño, pero que se me ha metido en la cabeza últimamente, ahí se los voy a presentar a ver cómo me va. La relación de innovación y competitividad e instrumentos para la gestión del conocimiento. Aquí al final les quiero mostrar un tema particular. Ahora, la presentación no es lineal. Lo que quiero decir es que no tengo una sección de cada tema. Los temas están en toda la presentación, y por eso se los quería mencionar para que conforme voy hablando los vayan entresacando un poquito, ¿verdad? Este es el marco conceptual de desarrollo sostenible que desde hace muchos años usamos en INCAE. Y es importante, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, la definición original del desarrollo sostenible que se acuñó allá en 1988 era la disponibilidad intergeneracional de recursos críticos. Lo que decía la definición es que el desarrollo era sostenible cuando la base de recursos naturales de las generaciones subsiguientes eran igual o mayor a la que habíamos gozado. Y eso llevó a todo el movimiento conservacionista, al movimiento verde, a todo este movimiento de ahorro de recursos, con manejo del agua, manejo de la energía, ecoeficiencia, importantísimo, sin duda alguna,
Pero nosotros nos dimos cuenta muy rápidamente, estudiando la realidad de América Latina, que la sostenibilidad de los procesos de desarrollo, entiéndase del avance en ese continuo que les acabo de mostrar, podía ser roto no solo por la falta de recursos. De hecho, en América Latina no hemos padecido todavía de la falta de recursos como tal, sino que se nos quebraba muy rápidamente porque no poníamos suficiente énfasis en bienestar humano, y entonces los niveles de pobreza, de insatisfacción, las brechas sociales y las revoluciones, por decirlo, rebelión y revolución que eso causaba, terminaba por romper el sistema. Ciertamente hay otros ejes, ¿verdad? Pero déjenme empezar por este. Cuando hablamos de bienestar humano, déjenme definir progreso social e irme directamente acá. El progreso social no es una abstracción. El progreso social tiene una definición muy clara, dividida en tres partes: la satisfacción de las necesidades básicas de toda una población, la instrumentación de la movilidad social y la creación de un ambiente de oportunidad en que cada persona tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial como individuo. Eso es progreso social. Cuando uno va a ver los países realmente avanzados en esto, Suecia, Finlandia, Suiza, Nueva Zelanda, Corea del Sur, lo que nos encontramos son que se satisfacieron las necesidades básicas, que se crearon los instrumentos para una movilidad social adecuada, la educación, la salud, etcétera. Aquí están los rubros, no sé si desde atrás se ven porque el contraste no es muy bueno, pero que además se crea un ambiente de oportunidad, ¿verdad? Respetando los derechos, con acceso a educación superior, libertad personal y de escoger. La libertad es muy importante en términos de oportunidad, mecanismos de equidad e inclusión. Y en el otro lado partimos por acá. Ahora, yo no sé si ustedes vieron la encuesta nacional de nutrición, la última que se publicó. Resulta que en este país el 20% de los niños están desnutridos, y muchos son obesos y desnutridos a la vez, ¿verdad? Porque confundimos gordura con nutrición. Y la nutrición no es eso. La nutrición es el abastecimiento de una serie de nutrientes particulares, cosas como el hierro, el zinc, el potasio, y un balance químico del organismo que le pretende a un niño desarrollarse plenamente. Cuando un niño crece sin zinc, por ejemplo, su cerebro, su capacidad de aprendizaje no se desarrolla completamente. Entonces, si entre el nacimiento y los 18 meses el niño tiene una dieta baja en zinc, o su madre tiene una dieta baja en zinc y lo está alimentando con pecho, ese niño simple y sencillamente no va a desarrollar todas las conexiones que necesita para su desarrollo intelectual posterior. Cuando ese niño llega a la escuela, es de esos que uno dice: ¿qué le pasará a este que no le entra el álgebra en la jupa? Lo que pasa es que literalmente no le entra el álgebra en la jupa porque no tiene la capacidad para hacer los cruces necesarios. Y eso no es, como les digo, una cosa pequeñita, es una cosa masiva en el país. Bueno, ya hay empresas y el gobierno trabajando sobre esto. En temas como el saneamiento de agua. El saneamiento de agua es posiblemente la principal causa de muerte infantil y de muerte de ancianos por contaminación, porque se contaminan de resfríos, de gripes, ¿verdad? Que se convierten en los ancianos en pulmonía, en los niños en todo tipo de enfermedades crónicas respiratorias, asma, bronquitis crónica, pulmonía también, o si no, las diarreas, ¿verdad? Las diarreas siguen afectando por deshidratación a muchos niños. Y otra vez, un niño que se deshidrata pierde rápidamente potasio, zinc y hierro, entonces se ve afectado en su capacidad de aprendizaje. Bueno, resulta que nosotros somos últimos en Centroamérica en el porcentaje de saneamiento de aguas. Últimos. Somos el país que tiene menos porcentaje de sus aguas servidas tratadas. Eso es escandaloso, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de que sea escandaloso, es una realidad. Entonces, lo que les quiero decir, y hay todo un estudio de esto, ¿verdad? El índice de progreso social lo pueden buscar en internet y está publicado con todos los datos, tiene 52 indicadores para medir todas estas cosas. ¿Y saben en lo que se convierten estas cosas? En oportunidades formidables de innovación, ya sea con proyectos sin fines de lucro o con proyectos con fines de lucro. No les puedo contar la solución porque es una empresa que se va a lanzar el 25 de noviembre y si la menciono literalmente me mandan a matar, creo yo. Pero a finales de este mes van a oír ustedes el lanzamiento de una empresa privada, que es una empresa productiva que tiene
que no tiene afán de lucro, es parte de un gran consorcio empresarial costarricense y que tiene por objetivo erradicar la desnutrición infantil y en ancianos del país, creando la línea de productos y los sistemas de distribución para que todos los niños tengan acceso y todas las madres lactantes tengan acceso a la base de micronutrientes necesarios. Entonces, los espacios de innovación hay que tener mucho cuidado, porque a uno le dicen innovación y uno inmediatamente empieza a pensar en Franklin Chan, ¿verdad? Que hay que ir a Marte, que hay que disparar un cohete, o si no, que uno tiene que tener una computadora y estar metido en línea para ver qué innovamos. Y resulta que los mercados más amplios del mundo para la innovación son estos. Hay 4.000 millones de personas en el mundo que no llenan sus necesidades en esta columna. Imagínense el espacio de innovación que eso representa. Y ya no digamos en esta columna, esto llega a 5.100 millones de personas que no cuentan con toda la instrumentación para la movilidad social, ¿verdad? Y además, si tienen carácter político o carácter de desarrollo institucional, pues pueden hacer innovaciones institucionales también y contribuir a la creación de ese ambiente de oportunidades. Entonces, tal vez el primer mensaje importante es que en temas del bienestar humano, de temas como la satisfacción de necesidades básicas, la instrumentación de la movilidad, oportunidades del potencial, mecanismos de cohesión social, mecanismos para crear verdadera felicidad en la vida y sobre todo para darle a nuestros ambientes capacidad de adaptación a nuevos retos, es posiblemente el ámbito más fértil para la innovación con que contamos hoy en día. Dicho sea de paso, en progreso social, curiosamente, Costa Rica está muy bien calificado. Este es el ranking de 50 países. Este índice se publicó como proyecto piloto por primera vez en 2013. Costa Rica apareció muy alto en términos de progreso social y entonces eso requiere una explicación y van a ver qué bonito y por qué la menciono aquí. No es nada más para que nos sintamos orgullosos de que Costa Rica no salió tan mal. Les acabo de decir que estamos muy mal en cosas muy básicas. Lo interesante es que cuando uno va a ver eso, y uno dice, bueno, ¿por qué Costa Rica tiene buen progreso social relativo a su nivel de ingreso? Este es el nivel de ingreso per cápita ajustado y este es el índice de progreso social. Uno ve, por ejemplo, que Rusia tiene un progreso social bajísimo. Esta es la línea de correlación. Lo que uno esperaría para un país con un ingreso de $21,000 al año, como es Rusia, es que estuviera aquí, al nivel de Polonia, ¿verdad? Pero no, Rusia está aquí abajo, porque obviamente el ambiente de oportunidades y la instrumentación de la movilidad están muy mal servidos en Rusia, entonces se cae mucho. Costa Rica, por otro lado, aparece en un punto muy alto, muy lejos de la línea hacia arriba, como que nos hemos superado. Y cuando uno empieza a estudiar eso, hay muchas causas, pero les voy a mencionar 5 que tal vez son interesantes. En primer lugar, el desarrollo institucional de los 50. El ICE y acueductos y alcantarillados, de los cuales nos quejamos ahora cotidianamente, en el momento en que fueron creados como instrumentos para la electrificación y la distribución de agua potable, eran innovaciones institucionales importantes que llevaron el servicio a la gran mayoría de la población costarricense mucho antes de que se hiciera en otros países. Entonces eso nos mejoró mucho en esa parte de necesidades básicas. La creación de un hospital de niños. El hecho de que haya un hospital de niños no solo significa que muchos de esos niños, aunque estuvieran desnutridos y expuestos a la falta de saneamiento, tenían un hospital especializado donde no solo se les atendía, sino que se formaban pediatras que después se iban a todas las clínicas del sistema. Entonces este es un país que con un balance médico no perfecto, tenemos una abundancia de pediatras especializados en la atención de niños, particularmente de neonatólogos, que han reducido la mortalidad infantil. Entonces nosotros somos un país con un nivel de ingreso bajo, pero que en mortalidad infantil estamos a la par de Canadá y Chile, que están mucho más avanzados que nosotros. Entonces aquí se hicieron algunas inversiones de gente muy sabia. Les pongo otros 2 ejemplos. En 1948, cuando toma el gobierno la junta de don Pepe Figueres, don Luis Alberto Monge y don Alberto Martén, uno impulsa el solidarismo, otro impulsa el cooperativismo, y si ustedes van a Palmares, a Grecia, van a Naranjo, en fin, van a la ciudad de Quesada, se encuentran que a través del cooperativismo hubo una gran distribución de riqueza, ¿verdad? Aquí hay una franja que se llama la franja lechera, hay otra franja que se llama la franja azucarera, hay otra franja que se llama la franja cafetalera, de cooperativas
que tuvieron acceso a crédito, a mecanismos de asociatividad que distribuyeron la riqueza de forma equitativa. Y el solidarismo se convierte en un sistema de transferencias del sector privado productivo a la clase laboral, con además un sistema de crédito que se enfoca en temas como vivienda, educación, salud, transporte, y entonces mejora muchísimo la calidad de vida de la fuerza laboral solidarista. Entonces no es por casualidad que llegamos ahí por innovación oportuna, porque nos adelantamos a las curvas. Y por eso, ¿verdad?, me interesaba a mí mucho mostrarles esto como plataforma de innovación, porque aquí, con y sin fines de lucro, se puede hacer una gran diferencia en términos del bienestar social. Otro gráfico que se desprende de acá, esto otra vez es el índice de progreso social, este es el gasto del gobierno como porcentaje del PIB. Y vean dónde está Costa Rica, ¿verdad? Nosotros tenemos el gasto del gobierno en 17% como porcentaje del PIB. Eso significa que hemos alcanzado un progreso social de una manera muy eficiente, porque vean que aquí está Argentina con un 37% de gasto del gobierno como porcentaje del PIB y con un nivel de desarrollo social menor. En otras palabras, con todo lo malos que son nuestros gobiernos, que los criticamos todo el tiempo, resulta que en términos de convertir presupuesto en progreso social, históricamente hemos sido bastante eficientes. Y otra vez, eso nos debe llevar a pensar, bueno, ¿cuáles son las instituciones, cuáles son las innovaciones que hicieron la diferencia? Mucho de lo que no está en este presupuesto son las autónomas, precisamente esas organizaciones que fueron creadas como entidades públicas autónomas y que sí tenían fin tecnológico, el ICE, electricidad y telecomunicaciones, pero que también se combinaba con un fin social importante, electrificación para todos, ¿verdad? Entonces hay un tema ahí de desarrollo e innovación institucional que es importante en esto también. Ahora, en la parte del balance de recursos naturales, ¿qué es lo crítico? En primer lugar, ecoeficiencia en el uso de los recursos naturales. Ecoeficiencia significa eliminar todos los desperdicios. Los países avanzados, países como Suiza, Finlandia, Japón, son países donde la basura hoy no existe, literalmente. Todo lo orgánico va a alguna forma de compostaje y todo lo no orgánico, bueno, el 96% de lo no orgánico va al reciclaje, y lo no orgánico que está mezclado y que es más caro separarlo que procesarlo, normalmente se convierte en energía o se prensa para hacer materiales de largo plazo. Pero son países donde no hay un relleno sanitario, donde nadie va a botar basura, porque en el mundo del siglo XXI no hay ninguna razón para que la basura exista, todos los mecanismos están ahí. Bueno, otra vez, imagínense las oportunidades de creación e innovación que hay a partir de la erradicación de la basura. El manejo de los recursos críticos, mejor manejo del agua, reciclaje del agua, mejor manejo del bosque, ¿verdad? Muy importante, y ahí sí entran las variables de biotecnología, de ciencia de biología avanzada, los temas de biodiversidad, ¿verdad? El balance ambiental, y ahora vamos a ver, para que se asusten un poquitillo, la eficiencia energética. Necesitamos hacer buen uso de la matriz energética y además innovar en la agenda verde, digamos la de la biodiversidad y el bosque, la azul la del agua, la café la de los desechos y la gris la de las emisiones de gases. Y otra vez con espacios maravillosos para innovar en todos ellos. Ahora, para que se empiecen a asustar un poquitillo, este es el perfil de Costa Rica en el índice de desempeño ambiental y vean cómo estamos. Estamos de número 5 entre 132 países, ahí estamos de película. Pero si uno ve la tendencia de los cambios en política y en desempeño en los últimos 10 años, nos caemos a la posición 113 entre 132 países. O sea que nosotros alcanzamos un pico de desempeño ambiental y nos hemos medio sostenido ahí, todavía estamos de quintos, pero cada vez la brecha de los demás se viene cerrando con nosotros y nosotros hemos dejado de progresar. O sea, vamos a pasar, ya pasamos del tercero al quinto y después al noveno y ahí vamos a seguir para abajo, a menos que retomemos la ruta de la innovación en este campo también. ¿Y cuán urgente es? Este es el gráfico de huella ecológica versus biocapacidad. ¿Qué es biocapacidad? Biocapacidad es la capacidad de nuestra naturaleza
para regenerar lo que consumimos en un año. Si la biocapacidad es perfecta, es 1, ¿verdad? Eso significa que todo lo que consumimos puede ser regenerado por nuestra naturaleza. Bueno, desde 1990 nosotros estamos en rojo. Cada año consumimos más o emitimos más carbón a la atmósfera de lo que nuestra naturaleza puede regenerar. Nosotros no somos un país positivo en el balance ambiental. Nosotros no somos el país ambiental que decimos ser. Lo que pasa es que casi nadie usa estas medidas. Pero si hubieran usado estas medidas desde 1989, nos estarían diciendo que ustedes son un montón de mentirosos o de hipócritas o de excelentes en mercadeo, porque nos proyectamos todavía como el país número 5 de la agenda ambiental global. Y resulta que cuando vemos nuestras decisiones de los últimos 10 años somos el número 113. Y cuando vemos nuestro desempeño tenemos 24 años de consumir más que lo que nuestra naturaleza puede regenerar. Eso es alarmante. Este año la Nación y el Estado de la Nación ya empezaron a usar esta medida, y no sé si vieron una noticia, el 22 de agosto salió en el periódico: a partir de hoy estamos consumiendo recursos que le pertenecen a la siguiente generación, porque el 22 de agosto llegamos al consumo de nuestro año de biocapacidad. Ahora, la biocapacidad se puede aumentar con mejor manejo de las pesquerías, con mejor uso productivo de la tierra. Uno puede aumentar la biocapacidad con productividad en la tierra. Entonces, otra vez, campo de innovación. Déjenme irme al segundo eje, ¿verdad? Que es el de la competitividad y la economía. El segundo eje del desarrollo sostenible, la segunda cosa que crea desarrollo o que puede colapsar la sostenibilidad del desarrollo, es la pérdida del orden macroeconómico. Ya nosotros experimentamos eso entre 1979 y 82 en este país, y bueno, aquí veo algunos que están viejillos que se acuerdan, pero la pobreza llegó al 51% a finales de 1982. Y fue como consecuencia de una recesión masiva que no supimos manejar. Nos peleamos con el Fondo Monetario, nos peleamos con el banco, se rompió el mercado común centroamericano, Estados Unidos y Europa estaban en recesión, no había para dónde coger, y la economía colapsó, la macroeconomía colapsó, ¿verdad? Y obviamente también tiene que ver con mercados de capitales, y ahora vamos a ver unas cifras. Y el otro lado de ese eje es la creación de riqueza, la actividad productiva, y eso es inversión, generación de empleo, promoción de las MIPYMES, estructuración de cadenas de valor, comercio nacional, comercio internacional, todo lo que crea la dinámica microeconómica que genera y distribuye riqueza por vía del empleo, por vía del consumo. Bueno, estos son los datos de nuestro índice de competitividad. No se preocupen si no los ven desde allá, yo les voy a leer lo relevante. En primer lugar, somos número 54 entre 148 naciones en competitividad. O sea, estamos sorprendentemente bien, porque esa es la verdad. Estamos casi en el tercio superior, ¿verdad? A pesar de ser una economía muy chiquita. Antes éramos el número 57 y el número 61 en años anteriores. Entonces hemos venido mejorando incluso, ¿verdad? En los últimos años aparentemente nuestra competitividad, ha mejorado. Ahora, si uno ve los rankings de las diferentes áreas, somos el número 64 en requisitos básicos. O sea, la plataforma básica, que son instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico y educación y salud primaria, no parecen estar bien. Y de hecho en instituciones aparecemos de 50. Pero en infraestructura de 76, en macroeconomía de 80, en educación y salud primaria de 64, o sea que la infraestructura, la inflación y el manejo de los mercados de capitales, y la educación y la salud básica nos bajan competitividad, porque nuestra clasificación es peor en eso que el país como un todo. Si nos venimos a los factores de las economías de eficiencia, nos encontramos que somos 59, también estamos rezagados en esto con respecto a la posición general, y cuando empezamos a ver de qué se trata, hay un delincuente mayor, ¿verdad? Hay uno que no podemos resolver, que es el tamaño del mercado, porque somos el país que somos, pero el otro gran delincuente es el desarrollo de los mercados financieros. Y no es por nada, pero este país está lleno de bancos, pero con costos de intermediación inexplicables. Claro, uno se los puede empezar a explicar
cuando uno se entera las convenciones colectivas que existen y que afectan las tasas de interés, solo para mencionar un factor adicional de costo que no existe en ningún otro banco del sistema internacional, ¿verdad? Convenciones colectivas que le garantizan a una persona retirarse después de 21 años de servicio con la pensión completa de la caja y la pensión complementaria del banco que lo devuelve al 100% de su salario de los últimos 6 meses. Cosas por el estilo, ¿verdad? Pero más importante que eso, hay muchos bancos, entonces uno puede escoger, y hoy puede uno inclusive escoger banca internacional. Entonces en realidad los bancos van a tener que venir adaptándose a la competencia internacional, ahí no hay problema. El problema es que no hay mercados alternativos. Si yo quiero financiar un proyecto de innovación, lo tengo que ir a financiar a un banco y apostar la casa de mi mamá como prenda para poder financiar eso que se me ocurrió. Y eso sí es completamente limitante y atenta contra la innovación. Ya hay algunos bancos de inversión todavía muy conservadores. Uno ve los bancos de inversión de Costa Rica y lo que hacen es invertir en universidades privadas y en cosas de alta rentabilidad, porque de ahí es muy fácil hacerlo. Pero por otro lado, no los ve invirtiendo en Adastra. Ustedes no se han dado cuenta, perdón por el término, de la pellejeada que se tiene que andar pegando Franklin Chang para financiar su proyecto. Tiene que andar persiguiendo ahí todos los meses para ver cómo paga la planilla y ya no digamos para las inversiones en la siguiente etapa estratégica del desarrollo de su motor. Porque esa banca maravillosa costarricense ni a tiros le da un 5 a un proyecto de innovación con un factor de riesgo X, ¿verdad? Y no hay suficientes fondos de capital ángel y capital de riesgo. Entonces una de las cosas que nos va a limitar mucho en el ritmo de innovación es el acceso al capital, y aquí nos aparece. Ahora, lo que es formidable es que si uno ve innovación y factores de sofisticación empresarial, somos número 31. O sea que nosotros realmente, si no fuera por la innovación y la acción de la empresa privada, si promediamos estos dos, no seríamos número 54, sino número 62 en competitividad. Lo que nos lleva adelante es la capacidad de innovación y de la sofisticación de las estrategias corporativas. Y eso lo que significa, para decirlo de otra forma, es que los emprendedores y las empresas privadas que realmente compiten están jalando la carreta, y que atrás viene el gobierno y el sistema financiero como ancla en vez de como plataforma de lanzamiento, ¿verdad? Son lastre en vez de cohete. Entonces, como de repente eso es mentira, nos vamos al índice de facilidad de hacer negocios. Este se acaba de publicar, y otra vez, no se preocupen que no ven los números, yo se los digo con mucho gusto. Aquí tenemos que Costa Rica es 128, ¿verdad? En la dificultad de empezar un nuevo negocio, ¿verdad? Todavía tenemos demasiados trámites, demasiados días, un costo muy alto de empezar un nuevo negocio. Pero eso no es todo. En permisos de construcción también estamos clasificados como número 128. Si se me ocurre pegar un ladrillo y hacerlo legalmente, eso es otro calvario que hay que sumarle al de empezar el negocio. En electricidad aparentemente estamos bien, en el registro aparentemente hemos avanzado, en conseguir crédito somos número 83, pero claro, lo que no devalúa eso es que otra vez conseguir ese crédito es hipotecar el carrito, hipotecar la casa de la mamá, o poner el de prenda a la abuela, o en fin, alguna garantía que es claramente inaceptable, ¿verdad? Uno muy alarmante, protección de los inversionistas, 169. Esto es reflejo de crucitas, ¿verdad? Yo por lo menos no estoy de acuerdo con la minería de cielo abierto, pero estoy todavía más en desacuerdo con firmar un contrato y después simplemente sacarlo y dejar a todo el mundo colgando. Y lo mismo pasa con la carretera San Ramón. Era un disparate pagar 3 veces lo que se había cotizado hace unos años, había que revisar el contrato. Pero algún genio fue y lo firmó, y no podemos estar firmando contratos y después decir ya no. En Guatemala hicieron un aeropuerto 2 veces más grande que el nuestro en 18 meses. A ustedes tal vez ya se les olvidó, pero a mí no. A mí me invitó José María Figueres a poner la primera piedra del aeropuerto en abril del año 1998. Y el aeropuerto en su nueva versión abrió en el 2009. Tardamos 10 años en hacer un aeropuertillo que en cualquier lado lo hacen en 15 meses.
¿verdad? Y realmente porque no respetamos los contratos. Otra vez, un mal contrato, no sé, ese no lo puedo evaluar porque no sé los detalles, pero ciertamente un contrato que se firmó y que después violamos cuantas veces nos dio la gana en el camino. Bueno, eso no funciona. Pagar impuestos 125, no solo porque hay demasiados pagos, ¿verdad? Hay 23 impuestos diferentes que uno tiene que pagar y además en diferentes momentos del año, sino que la tasa total para un proyecto nuevo termina siendo 55% de las ganancias esperadas. De las ganancias, ¿verdad? No de los ingresos. De las ganancias esperadas. Entonces, literalmente, uno en Costa Rica hace un nuevo proyecto con fin de lucro para financiar a la banca, ¿verdad? Y para financiar al gobierno. Y lo que uno se queda es con el poquitillo que no se le vaya a uno en intereses. Si vemos acá que los costos de intermediación, acá no, en el otro índice, en este, que uno de los factores que aparecen son costos de intermediación muy altos y que estamos pagando 23 diferentes formas de impuesto a lo largo del año, que eso es el 55% de las ganancias. ¿Qué ganas tiene un innovador de ir a trabajar para pagarle al gobierno y pagarle al banco y quedarse uno con el 10% seguro, ¿verdad? Entonces tenemos dificultades en eso. Y obviamente en la parte de cumplir con los contratos somos 128 y en resolver problemas de liquidez de las empresas somos 128. O sea, yo no sé cuál es el ambiente propicio para la innovación del que hablamos acá. Y cuando uno va a ver cuáles son los factores principales de rezago, dicen la burocracia ineficiente del gobierno, la pobre infraestructura y el pobre acceso a financiamiento como los tres factores más determinantes. Ahora, no es por nada, pero esta conferencia la di, una versión en 1998, y dije exactamente lo mismo. O sea, de alguna manera nos las arreglamos para que nuestros problemas se vuelvan eternos y recurrentes. Veamos el tercer eje, uno que nos interesa, innovación y tecnología, y después el de desarrollo e innovación institucional. En innovación y tecnología, ¿verdad? Acceso a información y conocimiento es la base. Yo espero que ustedes hoy se hayan ido de aquí asustados y decir, pucha, que aquí hay un montón de oportunidades en satisfacer necesidades básicas y en manejo de recursos críticos y en promover ecoeficiencia. O sea, el campo para la innovación y para la gestión de proyectos es inmensamente rico, pero necesitamos la información y el conocimiento. Por eso es que les estaba ilustrando con esos datillos que son apenas una capita de este grueso en la superficie. Hay que profundizar, pero las oportunidades son muchas. Intercambio estructurado de conocimiento. Uno no puede pagar toda la curva de aprendizaje. Tiene que haber lugares donde uno pueda aprender de terceros, pueda aprender de otros, para cuando empecemos el proyecto hacerlo en un nivel avanzado de desempeño. Esto implica centros de investigación en temas de sostenibilidad, y sostenibilidad son todos los que estoy mencionando, ¿verdad? No solo los ambientales. Las relaciones de la universidad y centros de conocimiento con la empresa y el gobierno. Hay que abrir espacios para que haya recursos del gobierno, recursos privados, entrando en los foros universitarios y creando los mecanismos del financiamiento, el capital de riesgo para que esto avance. Telecomunicaciones de acceso a Internet son fundamentales porque hoy cualquiera de estos proyectos tiene que empezar a intercambiar información científica, técnica, de mercado, con el mundo entero, y ustedes saben que hoy el suplidor potencial es el mundo, el mercado potencial es el mundo, y hay que verlo así. Necesitamos el talento humano en temas relevantes, y en esto parece que no ha habido, voy a decir, escasez en Costa Rica, pero a mí se me hace que estamos llegando al límite, a pesar del advenimiento de un proyecto como el de ustedes y de las 50 y no sé cuántas universidades privadas que hay en el país. Todavía el porcentaje de los costarricenses que terminan educación en ingeniería o en áreas de ciencias o en áreas de tecnología es una fracción pequeñísima. De hecho, no llega al 5% de los jóvenes elegibles en esas tres áreas. Y sin eso no vamos a avanzar, ¿verdad? Y por supuesto, la disponibilidad de capital ángel de riesgo y, por qué no, para algunos de los proyectos sociales, de recursos filantrópicos o de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo estamos en innovación? Que es el 12º pilar de la competitividad. Muy bien, si somos 54, acuérdense que éramos 54, somos 37 en capacidad de innovación, y esto se mide por las innovaciones medidas por número de patentes y marcas registradas internacionalmente.
la calidad de los centros de institutos de investigación. Aquí pesan mucho cosas como el INVIO, como el CATIE, como la EARTH. En fin, hay centros de investigación de Costa Rica que acarrean un prestigio significativo. El gasto empresarial en investigación y desarrollo no es malo. La colaboración entre universidad y empresa, el Instituto Tecnológico lleva el liderazgo en este campo, la Universidad de Costa Rica está empezando a cerrar la brecha. Bueno, en el INCAE lo llevamos, pero INCAE es una escuela de administración y economía, entonces no entramos en la parte técnica y científica, son la parte de formación empresarial, pero de todas maneras hay colaboración. En este es en el que estamos mal, vean qué curioso, la adquisición del gobierno de productos avanzados. El gobierno en Costa Rica, a ver, déjenme decirlo diferente. A partir de la Primera Guerra Mundial, el mundo industrializado entendió que el gobierno era el comprador que creaba las tendencias que modificaban la tecnología y la productividad. ¿Por qué? Porque en el momento que uno empieza a fabricar armamentos, ¿verdad? Si uno va a hacer una mira telescópica, pues no sirve si el tiro sale para allá, ¿verdad? Tiene que salir para donde está viendo la mira. Entonces todo el movimiento de calidad del mundo, todo el movimiento de productividad, de reducir los tiempos de ciclo, de diseño a ejecución, por ejemplo, son producto de la guerra, porque de un momento a otro ya no necesitaban producir un avión a la semana, necesitaban 75 aviones a la semana. No necesitaban producir un tanque de guerra cada año, necesitaban producir 20 tanques por semana. Y entonces hay una concentración de recursos del gobierno en función de la productividad y de la calidad que esos países entendieron, y entonces desde entonces el gobierno se convirtió no en el que compra los productos más baratos y más malos, sino en el que establece los estándares de producción y de calidad en las compras. Eso no lo hace nuestro gobierno y por eso estamos mal calificados ahí. Disponibilidad de científicos e ingenieros, somos 21, ¿qué tan mal estará el mundo? ¿Verdad? Si aquí no llegamos al 5% y sin embargo somos 21 en esa categoría, lo cual para mí lo que dice es oportunidad. Si yo fuera un estudiante de la Universidad Técnica Nacional, eso es música para mis oídos, porque les estamos diciendo el mercado está abierto no solo aquí sino en el mundo para que ustedes vayan a ejercer su profesión. Y el número de patentes inscritas por millón de habitantes, somos 59, nos caemos un poquito, pero en realidad todavía estamos en el rango general. Pero entonces somos fuertes en innovación. En términos, voy a decir, del ecosistema para la innovación, con excepción del gobierno, y eso es algo que debemos aprovechar. Ahora, este es el modelo del índice de innovación. Se publicó en julio y se acuerdan que el gobierno salió diciendo avanzamos 15 lugares, o no me acuerdo cuántos, 13 creo que eran lugares en el índice global de innovación. Ese índice se mide de dos formas: insumos para la innovación, que es el marco institucional para la innovación, el capital humano y de investigación, infraestructura, sofisticación del mercado, cuán exigente es el mercado, otra vez el privado y el público, y sofisticación de estrategias empresariales, nuevas marcas, nuevas patentes, etcétera, inversión en investigación y desarrollo. Y después los resultados, los productos de la innovación, nuevos conocimientos y tecnología, y esto se hace midiendo el número de artículos formales y citas de costarricenses en la literatura formal internacional, y el volumen de producción original, o sea, producción que sale a partir de patentes o de innovaciones locales. Estos son los resultados. Somos 39 de 144, confirmando que estamos muy bien en innovación en general. Pero sin embargo en instituciones somos 60. En capital humano y de investigación somos 89. Y como decía Varguitas, Varguitas es Jorge Vargas Cuyel, el director del Estado de la Nación, y si por desgracia se van los cuatro juntos a una conferencia y se montan en un taxi, eso se queda de la mitad, y ese taxi choca, eso se cae de la mitad de golpe. Porque resulta que son 11 autores los que representan el 60% de las publicaciones colegiadas de Costa Rica, ¿verdad? Infraestructura somos 61, sofisticación de los mercados 94, aquí el tema de que no tenemos un gobierno exigente como consumidor, sofisticación de los negocios 44. Entonces, las áreas que están en verde o en amarillo son instituciones, capital humano, infraestructura y el gobierno como comprador. En los que son del sector privado, sofisticación de los negocios, producción de conocimientos y tecnología,
y producción a partir de innovaciones, estamos bien. Entonces realmente necesitamos un gobierno que se dé vuelta en términos de la innovación. Ok, este es el marco que les dije que lo iban a encontrar un poquito extraño, pero que me parece que es muy relevante. Este es el marco, voy a decir, de la articulación social de un país diagramada en alguna forma. ¿Cuál es esa forma? Bueno, en primer lugar, existen tres sectores activos: el gobierno y el Estado. El Estado es la institucionalidad permanente, el gobierno es el administrador de turno, y hay un gobierno central y hay gobiernos municipales, ¿verdad? Y hay una sociedad civil organizada, eso va desde los sindicatos y las asociaciones solidaristas, los colegios profesionales, pero también incluye fundaciones, ONGs y toda una serie de instituciones de sociedad civil, normalmente sin fin de lucro, que interactúan con el gobierno y con el sector productivo. Y después está el sector productivo, y este es el sector productivo todo, desde el jardinero que llega a la casa y corta el machete en la economía informal, hasta Intel, o qué sé yo, la Dos Pinos, o lo que sea en el otro lado, como empresa formal, organizada y competitiva. Entonces lo que quiero decir es que dentro de esto hay mucha diversidad, y entonces donde debiera haber una plataforma estable y confiable que ordene es aquí. Ahora, la sociedad en sí, ¿quiénes son los que están aquí adentro? En primer lugar, individuos y familias, empresas productivas, organizaciones sin fines de lucro, instituciones autónomas, los poderes del Estado y sus instituciones, y por supuesto, en general, las comunidades. Y todas esas cosas tienen vida, ¿verdad? Las comunidades se manifiestan y bloquean calles o son solidarias, en fin, tienen muchas versiones. Instituciones autónomas son más o menos eficientes y competitivas, y etc. Ahora, ¿cómo es la dinámica en una sociedad? Está compuesta de dos elementos centrales: las relaciones, y esas relaciones pueden ser naturales, ¿verdad? Qué sé yo, cuando a uno le gusta a una chiquilla, establece la primera relación ahí natural, y después se casa y conforman familias, y uno tiene amistades, y las empresas tienen clientes y tienen socios, y digamos hay toda una dinámica de relaciones que terminan en relaciones contractuales o relaciones legales, ¿verdad? Y por último hay transacciones, y transacciones es cualquier intercambio entre dos miembros de la sociedad, y esas transacciones normalmente tienen un costo. Cuando ese costo es bajo, se dice que la sociedad opera muy eficientemente. Cuando el costo de las transacciones es alto, entonces la sociedad opera ineficientemente. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, resulta que el costo de transacción en una sociedad es función de la confianza. ¿De la confianza entre quiénes? Entre los miembros de la comunidad y entre los sectores activos de la sociedad. Cuando no existe confianza, el costo aumenta, ¿verdad? ¿Y cuando no hay confianza? Cuando uno no cree en los políticos. Cuando no hay confianza, cuando uno empieza a pensar que todos los banqueros son estafadores, ¿verdad? Y que todos los taxistas son piratas, tengan o no taxi rojo, y empieza uno a meter a la gente en categorías que de alguna forma no es el ciudadano con el cual tengo una relación normal, sino que la transacción tiene algún vicio, porque son corruptos, o porque están tratando de jalar agua para su molino, o porque me están tratando de dar vuelta. Y déjenme, yo siempre cuento esta anécdota para ilustrar esto. Yo viví un tiempo en Suiza, y cuando nos veníamos de Suiza, éramos cuatro: mi esposa, mi hijo y mi hija y yo, y teníamos que salir. ¿Y saben cómo vendimos las bicicletas? En Suiza no pasa montado en bicicleta todo el día. ¿Saben cómo vendimos las bicicletas? Las parqueamos enfrente del apartamento. Nosotros vivíamos en el cuarto piso. Les pusimos un rotulito con el precio y el número de la casilla de correos del apartamento. Ahí llegaban los suizos, se montaban, le daban 2 vueltas a la cuadra y la volvían a parquear, hasta que a uno le gustó, vio el precio, se sacó los 200 francos y los echó en la casilla de correo. Nosotros ni estábamos. Cuando se vendieron las bicicletas, andábamos de paseo en Zúrich, y cuando volvimos estaban 850 francos en la casilla de correos y no había bicicleta. ¿Saben cómo se compran flores en Bar, en el pueblito donde yo vivía? Hay 2 formas. Hay jardines que tienen tijeras y una alcancía y una lista de precios por flores. Entonces uno va y corta una gladiola, corta una yerbera, corta un crisantemo
y echa los billetes o monedas en la alcancía y se va. Y hay floristerías donde ya le hacen a uno el ramo y el arreglo profesionalmente. Pero en Suiza todo el comercio cierra a las 7 de la noche. Entonces a las 7 de la noche cierra y cuando viene uno del trabajo y no le ha traído las flores a la doña que torta, se va a la floristería porque ya el jardincillo sí quedaba un poco largo. ¿Y saben cómo se compra? Bajan la cortina de hierro, pero dejan los baldes de flores afuera, dejan el oasis, dejan las canastitas y dejan literalmente instrucciones, mapitas de cómo hacer el arreglo, o si uno quiere nada más llevarse un ramo. E igual, una alcancía para que uno pague, y lo único que le advierten es que no dan vuelto porque no saben quién metió los billetes, entonces que si pueden meter uno la plata exacta. Imagínense, vámonos al marco. Imagínense lo que eso significa en términos de confianza, e imagínense lo que eso significa en términos de costos de transacción. Esta señora vende flores, pero literalmente lo único que hace es riega semilla en abril y tiene un sistema de irrigación y la plata le llega, porque no necesita estar ahí ni para verlas crecer ni para venderlas. Y la de la floristería se va para su casa y está con su familia y con su esposo y con sus hijos y lo que sea, y las flores se siguen vendiendo toda la noche. ¿Y saben qué es lo increíble? Nadie le roba. O si no, lo que le roban es tan poquito que no amerita poner un guarda o dejar de vender. Eso es confianza y eso baja los costos de transacción. Pero de verdad pónganse a pensar, nosotros ahora vamos a cualquier reunión y vamos con el abogado y el contador, si vamos con el gobierno va uno pensando qué tirada, ojalá que no me pidan mordida, ¿verdad? Para hacer una fila en migración, ¿verdad? No digamos para hacer un negocio desde una carretera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la relación de confianza y costos es negativa, primero que todo perdemos la tranquilidad, la felicidad, perdemos la seguridad, perdemos inversiones, perdemos el ritmo de innovación, perdemos productividad, perdemos gobernabilidad y todo eso nos lleva otra vez a perder bienestar. Y en eso estamos, ¿verdad? Ahora, hay una cura para todo eso, se llama transparencia. Y la razón por la que uno puede ser transparente, por la que uno puede mejorar la confianza, es creando una cultura de transparencia, y eso no es automático. Ya nosotros perdimos la confianza, ¿verdad? Entonces tenemos que reconstruirla, tenemos que hacernos transparentes, y la transparencia resulta que es una función de cosas como educación, prácticas, simplicidad de trámites, auditorías, controles, planificación, y por supuesto de un Estado de Derecho, sus leyes, reglamentos y demás, que sean conocidos y que sean simples. Necesitamos reconstruir el ambiente de transparencia para bajar los costos de transacción y que podamos volver a vivir en una sociedad donde uno, cuando yo era chiquillo, salía de mi casa en San Pedro y me iba a pie por la línea del tren hasta la Northern, y de ahí me salía a la acera y caminaba hasta la Buenaventura Corrales. Y fuera de que de repente allá cada 5 años aparecía un sátiro, nadie estaba pensando que me iban a matar, que me iban a robar o qué sé yo, ¿verdad? Era lo natural. ¿Ustedes dejarían a su chiquillo de 7 años caminar de San Pedro al centro de San José hoy? Hemos perdido totalmente la confianza y tenemos que recuperarla, porque cuando la perdimos, de verdad perdimos no solo la tranquilidad, sino todo lo que nos impulsa a ser una sociedad donde el bienestar es posible. Entonces, otra vez, campo fértil para la innovación, aquí abajo. La innovación implica cambio. Dicho sea paso, empecé. ¿Qué hora es? No veo nada. Dentro de 2 minutos llevo 1 hora y me ven a 1:20, ¿verdad? Pero estoy corriendo para no ocupar todo el tiempo, a ver si nos empatamos. Ya voy a terminar. Gestión del cambio. Hay necesidades entonces sociales, ambientales, institucionales, ciertamente productivas, ¿verdad? Pero acuérdense que las necesidades productivas satisfacen una necesidad social siempre, ¿verdad? Entonces son necesidades sociales al fin. Tenemos un ambiente propicio para el cambio, no está mal, nos falta la parte de banca y del gobierno, pero hay espacios. Tenemos el conocimiento formal, está disponible, lo podemos conseguir, en la red hoy consigue uno todo. Articulación de proyectos y capacidad de innovación, no estamos tan bien, nos faltan mentores y nos faltan mecanismos, y ahora les voy a hablar de uno,
Y por supuesto, redes y alianzas. ¿Por qué redes y alianzas? Porque mucho de lo que puedo hacer hoy en un país donde el capital es tan caro es apalancarme. Pero apalancarme no financieramente, sino apalancarme con capacidades de otros. Incubadoras, aceleradoras, centros de pensamiento, mentores, universidades, buscar dónde puedo apalancar el proyecto, ONGs, fundaciones, para que no sea nada más por medio de gestión financiera. Pero necesitamos gestionar muchísimos cambios. El país necesita una ola de innovación masiva. Ahora, ¿cuáles son las innovaciones relevantes? Nuevos conocimientos, nuevas mezclas de recursos, nuevas tecnologías, nuevas alianzas institucionales y por supuesto nuevos productos y servicios que vengan a satisfacer necesidades sociales, ambientales o institucionales. Las valiosas se prueban en el mercado, nunca padecen de falta de recursos. Realmente, si ustedes articulan su producto, su proyecto bien, yo no conozco un buen proyecto que no consiga los recursos que necesita para su desarrollo, esa es la verdad. Y por otro lado, conozco innovadores que viven en negación, ¿verdad? Que van a 20 lugares y les dicen que no, y ellos siguen pensando, es que no ven lo que yo veo. No, es que lo que ustedes ven no está pasando. Ese es el innovador necio, ¿verdad? Que realmente no está innovando y no está planteando algo factible y que no se revisa a sí mismo, sino que culpa a la sociedad de no comprenderlo. No se conviertan en uno de esos, son muy molestos. Y las innovaciones verdaderamente valiosas son las que se pueden llevar a escala. ¿Qué quiero decir con eso? Una innovación no es venderle tortillas a los vecinos, ¿verdad? Eso puede ser un mecanismo de subsistencia, pero eso no es una innovación. Una innovación valiosa es la que eventualmente puede abarcar un mercado nacional, regional, o la que crea una tendencia productiva, o la que introduce una nueva tecnología, la que hace un cambio que se lleva a escala. Pero no confundan innovación con hacerse el proyectillo de su barrio, ¿verdad? A veces esos son muy valiosos y necesarios desde el punto de vista de cohesión social o de dinámica familiar, pero con eso, esas no son las que estamos buscando para avanzar la estrategia del país. Entonces necesitamos innovar, ¿verdad? Un ambiente propicio, cargado de conocimientos, la articulación de proyectos de innovación que se prueben en el mercado y, por supuesto, un ambiente propicio, alianzas y redes, compartir conocimientos para llevarlos a escala. Y esa es la secuencia, ¿verdad? Innovar, probar y llevar a escala. Si nada más hacen innovar, probar, innovar, probar, innovar, probar, innovar, probar, mejor búsquense un trabajo. Porque si no pasan de ahí nunca, es que realmente no tienen la fibra del líder emprendedor que hace la diferencia. Y por supuesto, ya se imaginan que de lo que les he presentado, para mí hay 4 ámbitos fundamentales para la innovación. Innovaciones sociales, que es satisfacer necesidades de la gente, tanto las necesidades básicas como las necesidades de consumo diferentes, ¿verdad? Si alguien quiere comprar Ferraris, pues está bien, hagámosle su Ferrari, es legítimo, ¿verdad? Ambientales, que tienen muchísimo espacio, como vimos en agendas verde, café, azul, gris. Institucionales, muy importantes, necesitamos cambiar la dinámica institucional y sobre todo crear los mecanismos para crear la transparencia y recobrar la confianza. Y por supuesto innovaciones productivas, de lo que yo llamo producción responsable, que son empresas formales que cumplen con las leyes y que eventualmente pasan a formar parte de cadenas de valor importantes en el país. Es responsable en ese sentido, ojalá también sea ecoeficiente, ojalá también sea socialmente productiva, etcétera. Pero de lo que estamos hablando acá fundamentalmente es de una que se formaliza dentro de la estructura legal del país. ¿Qué tipos de conocimientos requerimos en estas áreas? Necesitamos diagnósticos. El país está lleno de diagnósticos. Solo en el Estado de la Nación debe haber 500 ideas de cosas innovadoras que se pueden hacer, ¿verdad? E identificación de prioridades. ¿Por qué prioridades? Porque las cosas prioritarias son las que voy a poder llevar a escala más rápidamente. Y todo esto es necesito conocimiento para escoger el tema, el enfoque, articular y emprender, y ahora voy a hablar de esto. Pero una vez que escojo de qué se trata mi organización, qué es lo que voy a innovar, qué es lo que voy a lanzar, es importantísimo la parte de articular, de lograr esas alianzas, de traer los conocimientos, los recursos, los talentos,
el conocimiento, la información, la tecnología, esa articulación es compleja y es necesario hacerlo bien. Si uno lo hace mal desde el principio, entra con costos altos, entra perdiendo la batalla competitiva, entregando mala calidad y la cosa no va a funcionar. Y ese es el arte de emprender y lo vemos en un segundo. Y por supuesto, para llevar a escala y hacerlo sostenible. Las empresas que tienen vida por 2 años no fueron un éxito, fueron un fracaso. Uno necesita llevar a escala y mantenerse. Ese es el verdadero éxito. Hay muchas herramientas de gestión del conocimiento hoy, ¿verdad? Ciertamente casos, documentos de lecciones de terceros, ejemplos, proyectos, organizaciones, alianzas. Quiero decir que hay muchos mecanismos para encontrar el tema y el enfoque. Es importante también informar y educar, formar conciencia, trasladar conocimientos formales, todo el tema de ser mentor, ¿verdad? Asesorar y capacitar, tanto a nivel institucional como ojalá con mentores personales, y por supuesto conocimiento que estimula, promover el cambio, proveer acceso a los recursos, crear vínculos de confianza, y todas esas formas de conocimiento son necesarias. Pongo mucho énfasis en esto porque yo creo que a nuestros emprendedores les sobra energía y creatividad y les falta conocimiento. La mayoría de los proyectos de innovación y emprendedurismo que fracasan es porque se basan en ocurrencias o creencias y no en conocimiento. Basen sus proyectos en conocimiento real, articúlenlos bien y su probabilidad de éxito aumenta N veces. Pero no digamos cosas como la sopa de mi abuelita es la mejor del mundo, ¿verdad? Entonces la voy a enlatar, porque resulta que es un gusto adquirido, ¿verdad? Su abuelita le echaba demasiado curry a todo y usted cree que eso sabe rico, pero no es cierto, ¿verdad? Cosas de esa naturaleza. Y cierro poniéndoles un ejemplo. Yo creo tanto en esto que dentro de la organización que yo presido, Viva Trust, hemos creado un centro para el intercambio de conocimientos de emprendedores. No tengo tiempo para entrar aquí en detalle, pero les voy a dar la información básica. Es un website, ¿verdad?, donde en primer lugar define quiénes son nuestros clientes y quiénes somos nosotros. Hay un concurso anual de emprendedores y tenemos premios de emprendedurismo productivo, institucional, ambiental y social. Son premios en efectivo 12, pero además de 12 premios en efectivo, hay premios que son un curso y la asignación de un mentor para los proyectos escogidos y participación en una conferencia internacional para los ganadores. Tenemos videos formidables donde algunos líderes y emprendedores formidables de América Latina comparten en videos de 15 minutos sus enfoques y sus lecciones. Tenemos documentos de lecciones donde un emprendedor cuenta cuáles fueron los pasos que dio para lograr el éxito y la estabilidad de su proyecto. Los talleres son talleres que realizamos en alianzas con universidades. El de este año es aquí con el INCAE, el del próximo año es en Panamá, con la Universidad Latina de Panamá. Tenemos conferencias como esta, que son, digamos, puntuales, pero también conferencias internacionales donde agrupamos gente de toda la región. Producimos estudios de caso, producimos libros. Por ejemplo, este año en los premios nos pasó una cosa bien bonita. Yo estaba esperando como 80 participantes, tuvimos 451, de ellos 96 de Costa Rica. Entonces sacamos estadísticas maravillosas de los emprendedores, porque los cuestionarios son cosas serias, hay que dar mucha información. Pero entonces hoy tenemos un perfil interesantísimo de emprendedores costarricenses, de emprendedores colombianos, de emprendedores brasileños, y todo puesto en un compendio de emprendedores latinoamericanos que vamos a publicar como libro pronto. Entonces los invito realmente a entrar en esto, siconocimientos.org. Pueden también visitar Viva Trust para que vean quién es el patrocinador de todo esto. Tenemos Facebook, el Centro de Intercambio de Conocimientos, y ahí todo el tiempo se están publicando cosas, y de lo que se trata es de crear esa base y esa plataforma de conocimientos para que los emprendedores de verdad puedan empezar a mejorar su conocimiento, su manejo de proyectos, su articulación de proyectos. Ojalá, entonces, no solo siendo innovadores,
sino probando adecuadamente y eventualmente llevando a escala, lo cual en realidad los convierte en emprendedores e innovadores exitosos. Muchas gracias.